Amén. Muy buenos días, iglesia. Feliz día del Señor. Le pedí a Pastor Hamilton que por favor leyera este salmo para iniciar, para que pudiéramos tener en mente esta mañana estas palabras que muestran, y ciertamente nos quedamos cortos cuando pensamos en la grandeza del Señor, pero que pudiéramos tener en nuestra mente esta mañana lo grande y majestuoso que es el Señor. Y una cosa que me llamaba la atención es que en la Nueva Biblia de las Américas, o en algunas ediciones, este salmo tiene como título La bondad y la majestad del Señor. Y ciertamente son dos cosas que se muestran en este salmo, y ciertamente son dos cosas que tenemos que tener presentes al estudiar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ciertamente vino en majestad, pero también su bondad fue mostrada de una manera muy particular, y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, que Él mostró su bondad a pesar de su grandeza y majestad. A pesar de ser el Hijo de Dios, Dios mismo, Él mostró su bondad haciéndose siervo para venir a rescatar un mundo que estaba perdido. Entonces, con este salmo en mente, quiero que ahora pensemos en el contraste que nosotros tenemos como perspectiva de lo que es alguien grande y poderoso. Creo que tenemos una perspectiva muy clara y marcada acerca de la manera en que los poderosos actúan. Y si nos ponemos a pensar en la manera en que los poderosos han actuado siempre, muy probablemente no vamos a tener un sentido positivo, una inclinación positiva. Por el contrario, vamos a tener una connotación muy negativa en la manera en que los poderosos siempre han actuado. Incluso en las Escrituras se señala y se condena la manera de actuar abusiva y corrupta de estos poderosos. Y dentro de este grupo al que estoy llamando poderosos podemos ubicar a los gobernadores, a los reyes, a los faraones de Egipto, cualquier tipo de autoridad que un pueblo pueda tener como su máxima autoridad. Y la historia de la humanidad, nosotros sabemos eso, siempre se ha visto afectada, positiva o negativamente, pero como les decía, mayormente de manera negativa se ha visto afectada por el actuar de estos hombres. Hombres que simplemente han deseado saciar sus deseos más perversos, como mirábamos la semana pasada, por ejemplo, sobre el rey Herodes. Y vemos que aún los más benevolentes de estos poderosos, porque sí debemos reconocer que muchos de ellos han hecho siempre a través de la historia buenas acciones, pero aún los más benevolentes de estos poderosos también han estado bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa. Entonces, aún sus obras, que nosotros podemos ver como buenas, sus intenciones son cuestionables. A la misma vez que rechazamos y repudiamos a los gobernantes abusivos y corruptos, por naturaleza, nuestra naturaleza idólatra, tenemos esa inclinación a rendir culto y admiración a las personalidades, a todos aquellos que tienen o que aparentan tener habilidades, poder o cualquier tipo de facultad que se eleve por encima del ser humano ordinario. Así como Israel en los tiempos del profeta Samuel, si recuerdan, pedía desesperadamente un rey, asimismo nosotros tendemos a poner la esperanza en el poder humano. Tendemos a poner la esperanza en el poder humano y en todo lo que pueda traer beneficio y que pueda lograrse a nuestro favor. Si no estamos renovando nuestra mente de manera constante, recordando el carácter del Señor, las promesas del Señor, los mandatos del Señor, rápidamente vamos a correr a poner la esperanza en el poder humano para resolver los problemas y huir de las situaciones difíciles. Y si pensamos en el pueblo de Israel, que esperaba con ansias un Mesías, vamos a encontrar que sus expectativas se inclinaban hacia estas mismas cosas. Lo hemos estudiado en otros momentos y lo hemos venido viendo los domingos anteriores, que ellos tenían en mente un tipo de Mesías que era poderoso, política y militarmente victorioso. Era un Mesías que ellos esperaban que sometiera a los opresores,
un libertador de los sufrimientos que este pueblo estaba experimentando a causa de gobernantes y perseguidores. Se miraba en el pueblo de Israel el hambre y sed de justicia de un pueblo que ha sufrido por la soberbia y la maldad de hombres que solo buscan satisfacer sus deseos más perversos. Este es el pueblo de Israel, y lo que el pueblo de Israel ha hecho siempre ha sido ilustrar la inclinación natural del ser humano en general. Por eso vemos tanta similitud entre este pueblo y nuestros propios corazones, desesperados por ver al fin aquello que les traería esperanza. Esa es la manera en que nosotros vivimos. Y si analizamos nuestro entorno, mucho de lo que abunda en estas fechas es precisamente ese sentido de esperanza, ese sentido de un cambio que generalmente se asocia con un nuevo año, con una nueva etapa, con un nuevo comienzo, con nuevas oportunidades. Año tras año, estas fechas nos hacen reflexionar en las circunstancias. Y lo que hacemos es un recuento y una evaluación de nuestros fracasos y nos replanteamos nuestros anhelos y nuestras metas con una esperanza de que haya un cambio en el nuevo año. Como creyentes, en el mejor de los casos, tratamos de ver todas estas cosas y las queremos hacer encajar para ver cómo todo esto puede hacer juego dentro del Evangelio y a la luz del carácter de Cristo. Y hace unos domingos atrás se nos hacía la pregunta que el Señor mismo hizo a sus discípulos. Y era, ¿ustedes quién dicen que soy? No sé si has meditado durante estos domingos en esta pregunta tan importante, porque la manera en que ves a Cristo va a afectar por completo la manera en que ves la vida. Va a afectar por completo tus pensamientos, tu conducta, tus acciones. ¿Ustedes quién dicen que soy? Es un buen momento para reflexionar. De hecho, esta época es ideal para reflexionar en si tenés la respuesta correcta a esta pregunta. Porque la respuesta a esta pregunta te va a llevar a responder la siguiente: ¿en quién o en qué está tu esperanza hoy? Y sé que has escuchado muchas veces desde este púlpito esa pregunta, pero no sé si te has dado a la tarea de responderla verdaderamente. Todos vivimos con algún tipo de esperanza. Si no, no estuviéramos acá. Todos tenemos algún tipo de esperanza, esperamos en algo o en alguien. Y esa respuesta, la respuesta a esa pregunta, a ese cuestionamiento, va a tomar lugar en base a la pregunta que se nos hacía la vez pasada. ¿Ustedes quién dicen que soy? Lo que estoy tratando de hacer desde el inicio es que podamos ver la imagen de quién es Cristo Jesús como el Rey poderoso, grande, como lo menciona el Salmo 145, y lo veamos en contraste con el tipo de hombres poderosos que nosotros hemos visto a través de la historia o de los cuales hemos escuchado, porque es posible que hoy tengamos una distorsión en nuestro corazón de lo que es realmente un poderoso, que el Señor ciertamente lo es. Pero en el texto de esta mañana, como les decía, vamos a ver cómo su bondad también fue demostrada en el hecho en que Él se hizo un siervo para salvar a muchos. Este problema de cosmovisión o de percepción más bien se puede volver un problema teológico y por lo tanto va a afectar toda nuestra vida y la práctica. Va a afectar toda nuestra vida práctica en nuestro cristianismo. Por eso esta mañana vamos a estar meditando en el advenimiento del Mesías desde la perspectiva de Marcos. Pero quiero pedirte que me acompañen en oración para dejar este tiempo en manos del Señor y que sea Él guiando nuestras mentes y que podamos comprender su palabra y sobre todo, como escuchamos esta mañana, obedecerla y dar frutos para su gloria. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias, mi Dios, por el privilegio que nos da hoy, Señor, de escuchar su palabra una vez más, Señor. Usted conoce cada corazón en este salón, Señor, los que aún no han puesto su esperanza en usted, Señor, los que están buscando desesperadamente en tantos lugares, Señor, llenar su corazón vacío, Señor. Y también, Señor, aquellos que hemos llegado a poner nuestra esperanza, pero que constantemente, Señor, estamos distrayéndonos, Señor, y que estos tiempos son muy propensos, Señor, para desviar nuestra mente y nuestros corazones hacia el lugar incorrecto. Le ruego, Señor, que usted bendiga esta mañana la predicación de su palabra, Señor, y me permita hablar la verdad, Señor, me guíe a hablar la verdad, Señor, y pueda ser su Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones para el arrepentimiento, para que cada persona en este lugar pueda ver, Señor, la majestad, la belleza, la grandeza del siervo sufriente, del Rey glorioso,
que vino al mundo para traer salvación a los pecadores. En su nombre oramos, Señor. Amén. Entonces vamos a estar leyendo Marcos capítulo 1, versículo 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Amén. Entonces tenemos hasta hoy 3 perspectivas y 3 enfoques diferentes, pero complementarios acerca del nacimiento y la persona de Jesús. Y esto es lo que ha sido expuesto en los 3 evangelios anteriormente. Primero vimos en el evangelio de Juan a Jesús desde la eternidad hasta la eternidad, como el creador de todo, como el principio y el fin. Luego vimos en Lucas su nacimiento y el anuncio de los pastores que fueron a ver al niño en el pesebre. Y la semana pasada escuchábamos en Mateo sobre la visita de los sabios de Oriente, cuando Jesús ya no era un recién nacido. Entonces hemos venido viendo la vida de Jesús desde su nacimiento, y hoy estamos en Marcos, que lo presenta en su etapa adulta y el tiempo previo al inicio de su ministerio público. Es bueno tener en mente que Marcos escribe a una audiencia mayormente gentil que había adoptado las costumbres judías, y el enfoque del evangelio de Marcos es presentar a Jesús, como venimos diciendo, como este rey que vino y tomó la posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos. Y es bueno que tengamos en mente esta afirmación para tener la perspectiva correcta para entender el sermón de esta mañana. Lo primero que vemos en Marcos es su título. Marcos inicia diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. El pueblo de Dios, incluyéndonos, siempre ha esperado la redención. Desde la promesa de Dios en Génesis 3:15, cada uno que ha puesto su esperanza en el Señor ha esperado el día de la redención final. Y nosotros estamos junto con ellos, gimiendo junto con el resto de la creación, esperando el día de la redención. Así que Marcos sabe esto y está haciendo a su audiencia este anuncio con el fin de testificar de este rey prometido. Al igual que los otros evangelios, Marcos lo que hace es registrar la llegada del Mesías prometido, el Mesías que había sido prometido desde hacía mucho tiempo atrás para inaugurar el reino de Dios. Pero cuando estas personas escuchan el título Evangelio de Jesucristo, no lo estaban percibiendo como nosotros lo hacemos hoy. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra evangelio, inmediatamente la traemos al contexto de que tiene que ver algo que está hablando algo que tiene que ver con Dios. Está hablando de algo que tiene que ver con Jesucristo. Está hablando de algo que tiene que ver con la salvación. Pero esta audiencia no lo percibía de esta manera, porque los griegos usaban la palabra que se traduce como evangelio para anunciar el nacimiento de un emperador, o la coronación de un emperador, o una gran victoria militar. Pero eso es precisamente lo que estaba pasando en este momento de la historia. No era un simple anuncio, sino la proclamación de una noticia tan grande. Eso es lo que esta palabra en el griego quería denotar, que
se trataba de una noticia tan grande que los oyentes sabían que al escuchar esto, algo iba a cambiar en sus vidas. Iba a afectar la manera en que estaban viviendo y sus circunstancias. Esto era lo que venía a sus mentes cuando escuchaban evangelio. Pero otra vez era precisamente lo que estaba pasando en este momento de la historia. Jesús había nacido para ser coronado en victoria sobre la muerte y el pecado. Y de esta manera iba a librar a los suyos de la esclavitud espiritual y la condenación eterna. Iglesia, no existe una victoria más grande y más importante en la historia del mundo. Y no hay una noticia más importante y que produzca más gozo que esta. Pero solamente es una buena noticia si contrasta con una terrible noticia. Y la magnitud de la alegría que esta noticia puede producir es inversamente proporcional a la convicción de nuestra necesidad de misericordia. Solamente vas a gozarte y la vas a ver como una buena noticia hasta que has entendido la mala noticia. Y esa mala noticia es que desde el momento en que Adán y Eva pecaron en contra de Dios, la humanidad entera, incluyéndote e incluyéndome a mí, quedó separada de Dios. Ese es nuestro estado. Separados de Dios, enemigos de Dios. La doctrina de la paternidad universal es totalmente antibíblica, porque no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero nacimos como enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, entregados a nuestro propio egoísmo y deseos de autosuficiencia, bajo un yugo de esclavitud que no tiene fin, condenados a una eternidad de miseria y tormento, listos para ser arrojados al lago de fuego como castigo por nuestra rebelión contra un Dios santo. Pero la buena noticia es que Dios prometió desde ese preciso momento en que el pecado entró al mundo, que un día Él vendría a enderezar todo esto torcido, que un día Él vendría a restaurar lo caído, que Él vendría a dar vida a lo que había muerto. Él mismo iba a venir a morar entre nosotros para entregar su propia vida como propiciación por nuestros pecados y redimirnos de ese destino terrible. Esa es la buena noticia y esa es la Navidad. El Rey que vino a este mundo y se humilló y sufrió hasta dar su vida en rescate por muchos. En los tiempos antiguos, cuando un rey salía a visitar sus tierras o las ciudades alrededor de su reino, primero iban mensajeros delante de él para asegurarse que los caminos estuvieran bien. Así que si tenías la duda de que si estos baches que vemos en las calles es un problema solamente de nuestra ciudad, no es así, siempre ha existido, siempre los caminos han tenido este problema. Entonces, cuando este mensajero iba delante de él para asegurarse que el rey iba a pasar por un camino en buen estado, pero también para que el pueblo se pudiera preparar para recibirlo, esto era muy común. Y lo que encontramos, esta ilustración es la que encontramos en estas palabras inspiradas por Dios a través de los profetas. Y estoy hablando de los versículos 2 y 3, cuando se citan a los profetas diciendo: aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Los textos que se incluyen en esta profecía abarcan desde Éxodo 23:20, pasan por Isaías 43 e incluyen Malaquías 3:1. Porque esta promesa fue dada por Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento con miras hacia el nuevo pacto. Y hay algo interesante y poderoso detrás de la manera en que está escrito, cómo Marcos une estos tres textos citando solamente a Isaías. Y lo que está demostrando es que siempre hubo una conexión. Desde Moisés, pasando por Isaías y hasta Malaquías, el último profeta antes de los 400 años de silencio, Dios siempre tuvo el control y todo fue ocurriendo conforme a su buen plan para salvarnos. Con estas palabras se profetizó a Juan el Bautista como el mensajero que vendría delante del Señor para allanar los caminos por los que él pasaría. Y el anuncio, hermanos, sigue siendo el mismo el día de hoy, porque el Rey prometido ya viene. Así que prepara el camino en tu corazón para su venida, viviendo en arrepentimiento y fe. Marcos narra que Juan estaba en el desierto predicando
el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y dice que venía a él mucha gente de Judea, de Jerusalén. Pero esto no quiere decir que su predicación era popular o atractiva. Juan no era una especie de Cash Luna llenando un estadio. Aunque estaba tanta gente siguiéndolo, había una razón. Pero vamos a entender de qué se trataba. Primero vamos a Malaquías 3:1, que es uno de los textos que se cita previamente. Es uno de los textos proféticos acerca de Juan. Y si leemos esta profecía, se da en un contexto de juicio. Dice Malaquías: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero luego dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Es un texto que evoca juicio. Y sin embargo, había mucha gente escuchando a Juan. Se vuelve una buena noticia hasta que estás consciente de la mala noticia. Has escuchado, es muy probable que has escuchado el anuncio de la buena noticia tantas veces desde este púlpito, pero aún así no se estremece tu corazón frío. Y no te has vuelto al Señor en arrepentimiento, porque estás ignorando la mala noticia que está pesando sobre tu alma. Nunca has escuchado la predicación, la proclamación del Evangelio como una buena noticia para tu vida, porque no has entendido la gran condenación que está pesando sobre tu alma. Recordemos que recién, cuando esto está ocurriendo, esta situación donde está Juan el Bautista, recién habían pasado el periodo intertestamentario, pero ellos no sabían que era un periodo intertestamentario. Nosotros ahora sabemos eso, porque tenemos el resto de la Escritura, pero para ellos simplemente eran 400 años en que habían dejado de escuchar la voz del Señor. Esto hizo que la gente fuera a ver a Juan con curiosidad. Simplemente tenían curiosidad y expectativa de qué estaba predicando este hombre y quién era este hombre. Era una expectativa equivocada, pero era expectativa, como mucho de lo que vemos hoy. En el texto paralelo, en Lucas 3:15, se menciona que estas personas se preguntaban en sus corazones, y muy probablemente lo expresaron, acerca de que si Juan era el Cristo. Y estos comentarios que la gente estaba haciendo son los que dieron lugar a la respuesta de Juan en el versículo 7 y 8, que dice: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Esta murmuración, este mal entendimiento, estas expectativas equivocadas y este cuestionamiento equivocado de las personas dieron lugar a que Juan hiciera esta declaración. Pero vamos a ver esto un poco más adelante. Allanar un camino no es fácil. Ir delante abriendo el camino no es fácil. Y no sé si han tenido esta oportunidad de caminar dentro de una montaña, pero no es lo mismo caminar en una montaña que ya tiene un sendero limpio y previamente preparado, a ir luchando contra la maleza, los juncos, los árboles que están y toda clase de arbustos que están enfrente, que hasta quitan el filo de un machete, y es difícil abrirse paso ahí. Y con esto no quiero decir que el ministerio de Juan fue más duro o difícil que el de nuestro Señor. Nadie sufrió y sacrificó más que nuestro Señor. Esta ilustración solo quiere decirnos dos cosas. Número uno, Juan, al igual que nosotros, solo podía preparar el camino para uno mayor y más poderoso que él. Y número dos, allanar el camino en nuestros corazones requiere esfuerzo, requiere sacrificio y requiere una vida de convicción. Somos llamados a predicar el arrepentimiento y la fe en Jesucristo para la salvación, pero también somos llamados a vivir en ese arrepentimiento y en esa fe en Jesucristo. ¿Está centrada tu vida y tu predicación en el arrepentimiento y la fe en el Señor? No solo tu predicación, sino tu vida misma.
está centrada en ese arrepentimiento constante y en esa fe en lo que el Señor Jesucristo hizo. En otro evangelio se narra, no está en Marcos, pero otros evangelios sí narran esto. Por lo tanto, no quiero extenderme mucho aquí, pero es para tener un contexto. Narra la reprensión que Juan el Bautista estaba haciendo en este momento a un grupo de fariseos y saduceos que llegaron a verlo bautizar. Y es cuando Juan les dice las famosas palabras, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que estaba al venir? Por lo tanto, les decía Juan a estos hombres, den frutos dignos de arrepentimiento. Estos hombres, con un alto concepto de sí mismos, tenían un grave problema con el bautismo. Y es que los judíos ya realizaban un acto similar de lavado para los gentiles que eran incorporados a la religión. Era un lavado de purificación. Esto era lo que significaba para los judíos. Un lavado de purificación que simbolizaba una conversión verdadera. Por lo tanto, solo piensen lo que significaba para estos hombres tomar el paso de bautizarse. Para ellos esto era tremendamente humillante porque implicaba que estaban reconociendo y aceptando que a pesar de ser el pueblo de Dios, tenían que arrepentirse y tenían que venir a la fe confesando pecados para acercarse a Dios igual que cualquier gentil. Esto era tremendamente humillante y por lo tanto fue causa de rechazo y enojo por parte de ellos, porque el evangelio siempre ha sido humillante para el corazón orgulloso. ¿Puedes ver la semejanza con nuestros corazones orgullosos? Lo que mantiene tu corazón endurecido, resistiendo al mensaje, es simplemente el orgullo. No querer vivir a la manera de Dios, sino bajo tus propias reglas y condiciones, a tu manera. Pero iglesia, lo que hemos venido viendo, los pastores, el pesebre, el bebé nacido entre los animales porque nadie quiso recibirlo y hospedarlo. El desierto árido, este desierto árido que se está poniendo como un escenario para la proclamación de la venida de un rey. Un mensajero vestido de piel de camello que se alimentaba de langosta. Todo esto es ridículo y humillante para un mundo que exalta la opulencia, que exalta la abundancia, que exalta la preeminencia. Pero ¿cuánto de esta perspectiva afecta a la tuya hoy? Porque puede ser que tu corazón esté también acostumbrado a exaltar la opulencia, la abundancia, la preeminencia. Y por lo tanto, pases por todos estos detalles con un sentido de menosprecio. Asimismo, va a ser tu perspectiva del evangelio en general. Jesús le dijo a las multitudes en Mateo 11:7, ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, les dijo Jesús, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. Es el mismo problema de perspectiva. ¿Qué estás buscando? ¿Qué clase de mensaje estás queriendo escuchar? ¿Qué clase de mensaje estás proclamando a este mundo en tinieblas? Sobre todo en este contexto de la Navidad. El mundo llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Le da valor a lo que es efímero y pasajero y perecedero. Y menosprecia lo eterno y lo que es valioso para Dios. Pero lo que debemos hacer es examinar nuestros corazones y ver si esta también es tu manera de ver las cosas. Dándole tanto valor a lo efímero, a lo pasajero, menospreciando lo eterno y no viviendo para lo que es valioso para Dios. ¿Cuál de estas dos es tu perspectiva de vida? Incluso llegó un momento en la vida de Juan el Bautista cuando él mismo llegó a sentirse confundido en cuanto a este Mesías, en su debilidad, en su humanidad, en su falla como ser humano. Juan el Bautista, desde la cárcel, manda a sus discípulos a hacer las preguntas: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? Él mismo había confesado y había reconocido al Señor. Él lo había señalado previamente, había dicho: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio los cielos abiertos.
Pero en este momento de su crisis y de sus circunstancias difíciles, mandó a preguntar, ¿de verdad eras tú o esperamos a otro? El mismo problema de perspectiva. Él predijo que la justicia divina iba a venir con este Mesías, porque dijo que él iba a cortar los árboles y los iba a echar al fuego, a todos estos árboles que no dieran frutos. Y sin embargo, en este momento de su vida se encontraba encarcelado y no solo no estaba escuchando sobre juicio y condenación, sino que estaba escuchando que este Mesías estaba haciendo milagros, sanidad a favor de la gente. Una perspectiva equivocada de lo que el mundo llama poderoso y de lo que el mundo llama victoria. Hermano, el riesgo es que veas la obra de Dios en tu vida a través de los lentes, el riesgo es que veas la obra de Dios en tu vida a través de los lentes del mundo y no los del Evangelio. Podés estar llamando fracaso en este momento de tu vida a aquello que Dios ha permitido para tu crecimiento. Podés estar desanimado simplemente por no estar experimentando las cosas y circunstancias que el mundo celebra. Podés verte influenciado en este tiempo por ver la celebración de otros y no identificarte o no verte en las mismas circunstancias y menospreciar lo que Dios está permitiendo para tu vida, perdiendo de vista el valor espiritual y eterno de todo aquello que Dios ha provisto para vos. Si tuviéramos la mitad del gozo que los inconversos tienen por las cosas incorrectas, porque este tiempo es el vivo ejemplo de cuando ocurre esto, un gozo falso del cual los inconversos están buscando completamente y pretenden celebrar. Pero si nosotros tuviéramos la mitad de ese gozo y proclamáramos las buenas noticias con ese gozo, habría menos gente en oscuridad. No habría tanta gente viviendo en esa oscuridad en estas fechas donde abundan las luces artificiales. Y la razón por qué vemos tantas luces artificiales en parte es porque esa es la manera en que la gente intenta traer luz a su vida, pero rechazando a la única luz que puede iluminar sus corazones. El problema de aquellos fariseos era su autojusticia y su orgullo. Y su argumento era, nosotros somos hijos de Abraham. Y vemos también a Jesús lidiando con estos argumentos cuando Él les dijo, serán libres por la verdad. Y Él les dijo, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ese corazón orgulloso que no entiende la calamidad que está sobre ellos, que no ha entendido la terrible noticia que está sobre sus vidas, confiando en una religiosidad pero sin una vida de verdadera piedad, es el mismo peligro para nosotros. El corazón orgulloso menosprecia la manera en que Dios hace las cosas. Totalmente. Siempre, cada dirección que recibas, cada consejo que recibas, con un corazón orgulloso, vas a menospreciar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si no estás renovando tu mente con la palabra de Dios, escuchando, pero no solo escuchando, sino actuando en consecuencia con lo que se te ha permitido escuchar, vas a caer en las mentiras que este mundo está arrojando constantemente. Y en lugar de ser luz sobre toda esta gente que celebra una Navidad falsa y sin entenderla, vas a caer en las mismas mentiras. Y posiblemente ya está mucho ese engaño en tu corazón el día de hoy por un corazón orgulloso. Se necesita un corazón humilde para discernir lo que realmente tiene valor para Dios. Por eso, solo un corazón humilde puede proclamar, celebrar y gozarse en la venida del Salvador. Cuando vemos la declaración de Juan en el versículo 7, que él dice, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias, nos enseña el corazón de un siervo fiel, que no buscaba los elogios para sí mismo, no buscaba aprobación de hombres, no buscaba fama, sino que se gozaba en la proclamación de aquel que verdaderamente es digno. Es interesante que Jesús llama a Juan el más grande de los profetas. Y Jesús dice esto de Juan porque Juan tuvo el privilegio de ver y de participar personalmente en el cumplimiento de lo que los otros profetas simplemente habían profetizado. Y con todo esto, Juan no tenía un concepto alto de sí mismo. Y esto
le permitió servir al Señor de manera correcta, pero también le permitió ser útil en el ministerio para el Señor. En Juan 3 hubo un conflicto, llegó el momento de que se dio un conflicto entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, porque estaban bautizando en diferentes lugares, pero al mismo tiempo. Y llegaron los discípulos de Juan creando un conflicto con esto, y Juan les contestó: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. El siguiente versículo que no está ahí es cuando Juan dice: yo debo menguar para que él crezca. Este es el corazón de un siervo fiel al Señor. Tu gozo, hermano, en el servicio ministerial, ¿proviene de los elogios o proviene de ver el nombre de Cristo exaltado? Matthew Henry dice: Juan a la verdad era grande a los ojos de Dios, sin embargo, se tiene a sí mismo por indigno del servicio más bajo que un esclavo podía prestar a su amo, llevarle las sandalias. Nadie mejor que los santos puede percatarse de la propia indignidad. Para los ministros fieles de Dios es un consuelo saber que Cristo es más poderoso que ellos, pues así se puede manifestar la fuerza del Señor a través de la debilidad de ellos. Así es, amén. La única razón que nosotros como hombres podemos pararnos en este púlpito y proclamar la palabra de Dios es porque el Señor es poderoso. Pero esa misma razón es la que debería animar tu corazón a proclamar las buenas nuevas del Señor. No por tus habilidades, sino porque el Señor es poderoso. Y ese debería ser tu consuelo, que Él es más poderoso que vos. Y así Él va a manifestar su fuerza en tu debilidad. No hay excusa para no proclamar el Evangelio. Y con esta cita venía a mi mente el texto de Lucas 7:47, que es cuando se da esta situación de la mujer pecadora que derrama su perfume sobre los pies de Jesús y los está secando con su cabello, y sabemos que fue criticada por esto. Y Jesús dice estas palabras: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y lo que este texto muestra es que la comprensión del perdón que se nos otorgó es lo que produce amor y gratitud. Esa comprensión de lo indigno que somos es lo que nos lleva a exaltar al Señor por su misericordia. Y esa necesidad de exaltar al Señor que nace y brota en nuestros corazones agradecidos es la que nos lleva a proclamar su evangelio. Y como los apóstoles vamos a decir, nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y hemos oído, que este rey vino a dar su vida en rescate por muchos. El mundo pretende celebrar el nacimiento del Señor, pero no entienden que si no han recibido misericordia en su primera venida, no pueden esperar otra cosa que juicio y condenación en su segunda venida. Y nosotros como creyentes celebramos con gozo que nuestro Salvador vino al mundo, que nació, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, que resucitó para darnos vida eterna junto con Él. Pero también vivimos a la expectativa de su regreso. Hemos meditado los domingos anteriores en eso. Vivimos a la expectativa de su regreso porque confiamos en su promesa de redención. Por lo tanto, esto también significa la Navidad para nosotros. No solo una realidad de su venida pasada, sino una realidad de su venida futura. Así deberíamos de vivirla, a esa expectativa. Cuando el profeta Juan el Bautista está diciendo que preparemos nuestros caminos y vivamos una vida de arrepentimiento y fe, no fue el mensaje de ese tiempo, es el mensaje bajo el cual debemos de vivir, preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor. Esa es la realidad para nosotros como creyentes, pero la pregunta es, ¿cómo estás proclamando y enseñando esto al mundo?
es triste ver la manera en que se celebra la Navidad. Podemos ver desbordes de pecado, fiestas desenfrenadas, unas cosas absurdas que se miran, que se celebran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo único que termina siendo una burla al nombre de nuestro Señor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para enseñar a un mundo que está ciego y a oscuras? ¿Cómo estamos proclamando y enseñando esta condenación que está sobre el mundo? Y que no deberían de gozarse en la primera venida cuando podemos enseñarles lo que espera en la segunda venida. Es fácil para nosotros señalar la ceguera espiritual de las personas que celebran estas fechas de manera incorrecta. Es fácil condenar y juzgar sus prácticas mundanas. Y no quiero decir que debemos aplaudirlas, celebrarlas y mucho menos participar de ellas. Pero ¿qué estás haciendo para proclamar el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo? ¿Estás haciendo luz en ese lugar donde te toca compartir? Publicar estados como indirectas a nuestros familiares inconversos no es proclamar el Evangelio. Criticarles con versículos para que entiendan lo que les estamos queriendo decir no es proclamar el Evangelio. Es más fácil criticarlos, es más fácil juzgar, es más fácil señalar todas estas cosas, porque tomar la decisión de ir y predicar implica que nos humillemos a nosotros mismos. Y podemos aprender mucho de la humildad de Juan. Porque muchas veces la razón que nosotros no predicamos el Evangelio, ni siquiera a nuestra propia familia extendida, es porque no queremos vernos en esos aprietos. Este hombre llegó a estar encarcelado y sabemos cómo terminó su día, decapitado. Y nosotros estamos preocupados por el que dirán y preocupados por nuestra reputación. Por eso es más fácil criticar, juzgar y señalar a las personas que hacen toda clase de cosas absurdas en estas fiestas. Pero nuestro llamado como creyentes no es simplemente a quedarnos señalando y criticando, es a traer luz donde hay oscuridad. Nosotros mismos no queremos exponernos al rechazo que produce la proclamación de un rey que, a pesar de que el mundo pretende celebrar, en el fondo están rechazando. Porque no vino con el esplendor con que este mundo está acostumbrado a admirar. Proverbios 19:4 dice: con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. Y esa es la naturaleza del corazón. Todos quieren seguir al rey que reparte bendiciones vestido de esplendor, pero muy pocos quieren al rey que carga una cruz y lleva una corona de espinas. Pero esa es la Navidad. Pasando a la última porción del texto de esta mañana, los versículos 9 al 11, dice: sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En los versículos que vimos esta mañana, Marcos se presenta al inicio de este evangelio como testigo de que Jesús era quien dijo ser. Ese es el propósito de las Escrituras. Jesús dijo: las Escrituras todas apuntan hacia mí. Los evangelios están ahí para testificar de la persona de Cristo, para presentarlo como el único Salvador. Y es lo mismo que Marcos está haciendo. Él se presenta como el primer testigo, haciendo el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Luego presenta como testigo a los profetas. Por eso hace estas citas proféticas que abarcan desde Moisés hasta Malaquías. Pero luego, en estos versículos en los que estamos en este momento, Marcos muestra como testigos al Padre y al Espíritu Santo, que afirman a Cristo como el siervo prometido de Dios. Y Marcos trae esta imagen a la audiencia también y para nosotros el día de hoy, para que confiemos en su fidelidad, en la fidelidad de Dios. Al ser el Padre y el Espíritu Santo testigos de la unción del Hijo en su bautismo
y comisionarlo para el ministerio y la misión de rescatar al mundo, está ahí para que confiemos en su fidelidad, en su veracidad y esperemos con gozo la venida del Señor. Por eso el punto número 3 dice, los que confiamos en el Señor al morir como siervos, nos gozaremos con Él al volver como Rey. Jesús tenía clara su misión en este mundo y en Juan capítulo 18, en los versículos 36 y 37, cuando Jesús está siendo condenado en manos de Pilato, Él sostiene una conversación con Pilato en la que Jesús afirma que su reino no es de este mundo. Y Él le dice que si su reino fuera de este mundo, ya sus servidores habrían peleado para que Él no fuera entregado a los judíos. A lo que Pilato responde, entonces eres rey. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. La pregunta de Pilato, además de ser malintencionada, buscando la declaración de culpabilidad por parte de Jesús, era muy vana y superficial para la respuesta que Jesús podía darle. Es el mismo problema de perspectiva del que hablábamos al inicio. Él estaba esperando una respuesta muy superficial, pero el reino de Dios no estaba asociado con las entidades terrenales, no estaba mezclado con esos conflictos sociopolíticos de la época y tampoco tiene su origen en el esfuerzo humano. Su reino simplemente no era de este mundo, porque si así hubiera sido, habría luchado. Eso es lo que hacen los reinos terrenales. Eso es lo que todas estas personas esperaban ver. Solamente quise mencionar eso para puntualizar que siempre ha habido un mal entendimiento de lo que el reino de Dios es. Y si hay un mal entendimiento de lo que es el reino de Dios, también va a haber un mal entendimiento de este rey prometido. Jesús era un rey. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más tiene ni podría tener ese título. Él no solo es poderoso, Él es todopoderoso. Sin embargo, su misión de siervo fue clara desde el principio. Y este texto nos dice que Jesús fue bautizado. Pero por supuesto Jesús no necesitaba arrepentirse ni ser perdonado porque Él no pecó. Pero Él sí se identificó con nosotros al llevar nuestro pecado y se sometió en obediencia para vivir la vida perfecta que vos y yo no podíamos vivir. Por eso Jesús se bautizó, porque Él dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Él estaba cumpliendo la ley, Él estaba mostrando la obediencia al verdadero Hijo de Dios, la obediencia que vos y yo no podemos cumplir. Él estaba siendo obediente para poder ser el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios sin mancha ni defecto, que quitaría el pecado del mundo. Y Juan y Jesús vieron en este momento el cielo abrirse. Y dice que vieron al Espíritu descender como una paloma y escucharon la voz del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y hay algo al respecto de estas palabras que me hizo recordar a un autor estadounidense que en su libro él menciona que todo niño necesita tener de parte de su padre la respuesta a la gran pregunta que lleva en el corazón. Esa gran pregunta que todo niño lleva en el corazón, según este autor, es, ¿tengo lo que se requiere? No creo que Jesús tenía este problema de identidad que nosotros sí tenemos. Sí creo que muchos de nuestros miedos vienen de no tener una respuesta a esta pregunta. ¿Tengo lo que se requiere? Pero no creo que Jesús tenía este problema, porque recuerdo cada vez que Él afirmaba con convicción la misión por la cual había venido. Pero también en Juan 13, cuando Él está a punto de lavar los pies de los discípulos, siempre tengo esto en mente porque siempre me recuerda cómo la claridad de Jesús a su identidad. Él dice que sabía que Dios le había dado toda autoridad, sabía que había venido de Dios y que regresaría a Él. Jesús no tenía un problema para ser afirmado. Sin embargo, estas palabras eran una afirmación del Padre. El autor en este libro apunta a ver la paternidad de Dios como suficiente y definitiva para contestar esta pregunta al corazón.
de nosotros como hombres, por supuesto. Pero esa afirmación que Jesús recibió en ese momento como hijo amado, en quien el Padre se complace, nosotros también la recibimos a través de Cristo Jesús, cuando nos identificó como suyo y nos hizo coherederos con Él en su reino. Nosotros sí necesitamos esa afirmación. Sobre todo cuando vemos en esta época corazones tratando de saciarse con tantas cosas vanas. Solo pensemos cuán llenos llegarían a estar estos corazones si estas palabras fueran pronunciadas a su favor. El vacío, la tristeza del ser humano radica en su orfandad, radica en la separación que está en su corazón de Dios. Y por eso ese vacío incontrolable, insaciable, que se pretende llenar con tantas cosas, sobre todo en esta fecha. Cuán llenos llegarían a sentirse esos corazones si estas palabras, así como fueron para nosotros, también fueran pronunciadas en su favor. En ese entonces, para cualquiera que tuviera expectativas mesiánicas, estas palabras iban a ser un eco del Salmo 2.7 e Isaías 42.1, que no voy a leer, pero espero que estén en las pantallas, sí. Porque estos dos textos expresan el título tanto de hijo como de siervo, haciendo referencia a la misma persona. Y esto lo confirma más adelante el autor de Hebreos, cuando afirma que a ningún ángel Dios jamás le dijo estas palabras. Y si estos textos venían a la mente de los oyentes, iban a pensar precisamente en esto, en la aprobación y en el vínculo del Mesías con Dios y en la vida de Cristo en semejanza al siervo sufriente que empieza a ser descrita en Isaías 42 y culmina en Isaías 53. El que llevó nuestras enfermedades, el que cargó nuestro dolor, el que fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Pero también en aquel que regresaría en gloria para establecer su justicia para siempre. Ese es el ánimo, hermanos, para nuestros corazones. El recordar el nacimiento, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Recordar que Él hizo todo esto para redimir a su pueblo y un día volver por nosotros. Así que si en la mente de estas personas podía venir esta imagen de este siervo sufriente que era profetizado también en victoria, deberíamos de meditar si es la manera en que nosotros también le vemos hoy. Si ese es el gozo y el ánimo que está en nuestros corazones en esta fecha. Porque si ese es el gozo y ánimo en nuestros corazones, seguramente vamos a querer proclamar esto a todas aquellas personas que están viviendo de una manera equivocada, bajo una perspectiva equivocada. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Cristo, hermanos, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo y tomó la posición de siervo por amor a los perdidos, ¿cuánto más deberíamos de humillarnos en servicio por amor a otros, predicando con gozo las buenas nuevas de salvación? Desde antes de iniciar su ministerio, Jesús estaba trazando el camino para ser el modelo para sus discípulos de servicio y sufrimiento, enseñando desde el principio una vida de servicio, obediencia y sumisión absoluta a Dios, dando vida a las palabras del Salmo 126:5 que dice: los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y nuestro llamado es a seguir los pasos de nuestro Señor. Así que si realmente queremos ser de bendición en estos tiempos, si queremos ser de bendición para los que están perdidos, estemos listos para servir como el Señor vino a servir. Y eso inicia siendo fieles en proclamar el Evangelio. Porque los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y esa es nuestra esperanza. Porque nuestro trabajo, nuestro llamado es predicar el Evangelio. Y uno más poderoso que nosotros va a hacer la obra en los corazones. Amén. Así que quiero pedirte que oremos, dándole gracias a Dios por este tiempo. Y que su palabra produzca fruto en nuestra vida. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo.
Y te rogamos, Señor, que nos enseñes a tener la perspectiva correcta, Señor, de este rey que se humilló, que tomó la posición de un siervo, que vino a hacer todo lo que el mundo menosprecia para ser exaltado en gloria, pero que nosotros podamos quitar de la mente, Señor, que tú quites de nuestros corazones las mentiras que están tan arraigadas, Señor, respecto a cómo miramos el mundo, Señor, que podamos entender que tu obra es poderosa, Señor, para salvar a los perdidos. Que cada uno de nosotros, Señor, que hemos creído en el Evangelio, somos el testimonio, Señor, de que solo la obra poderosa de Jesucristo puede dar vida a los muertos, Señor. Solo la obra poderosa de Jesucristo puede traer luz a un mundo de oscuridad. Pero rogamos, Señor, como iglesia, para ser fieles en responder a esta verdad y proclamar el Evangelio con el gozo que producen las buenas nuevas, que ahora entendemos, porque un día pudimos ver nuestra condición miserable, esperando solamente la condenación eterna. Por eso hay gozo ahora en nuestros corazones, Señor, pero enséñenos y permítanos compartir ese gozo con los demás, Señor, que podamos proclamar fielmente que el Señor, que el Rey de toda la creación se hizo siervo y dio su vida en rescate por muchos. En tu nombre oramos, Señor. Amén.